Si niegas la Trinidad, no estás rechazando una doctrina, estás rechazando al verdadero Dios. Hoy en día, uno de los ataques más fuertes contra la fe cristiana es contra la doctrina de la Trinidad. Muchos dicen eso no está en la Biblia. Otros afirman Dios es uno, no tres, y algunos incluso llaman herejía a esta verdad. Pero hoy vamos a confrontar ese error con la palabra de Dios. Primero, dejemos algo claro. La Trinidad no es una invención humana. Es una revelación divina. La Biblia enseña que hay un solo Dios. Pero ese único Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La escritura dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno, pero la pregunta es, ¿cómo es ese uno? Desde el principio la Biblia revela pluralidad en Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dijo, haré, dijo, hagamos. ¿Con quién hablaba Dios? No estaba hablando con ángeles, porque el hombre no fue creado a imagen de los ángeles, sino a imagen de Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento, donde la revelación es aún más clara. En Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17, vemos algo poderoso. Jesús está siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende como paloma y el Padre habla desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí hay una confusión. Jesús está en el agua y el Espíritu Santo desciende. El Padre habla. No es una sola persona manifestándose en diferentes modos. Son tres personas actuando simultáneamente. Ahora hablemos de la divinidad de cada uno. El Padre es Dios, eso nadie lo discute. Pero la Biblia también declara que Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 14 dice que ese verbo se hizo carne, estaba hablando de Jesús. Jesús no es una creación, Jesús es Dios hecho hombre. Tomás lo entendió cuando dijo en Juan capítulo 20, versículo 28, Señor mío y Dios mío, y Jesús lo corrigió. Ahora, el Espíritu Santo también es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4 dice que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. No dice que sea una fuerza activa, dice que es Dios. Entonces tenemos una verdad bíblica contundente. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Pero no son tres dioses, es un solo Dios. Esto es la Trinidad. Ahora confrontemos el error. Muchos dicen, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Correcto, pero tampoco la palabra Biblia está en la Biblia. Lo importante no es la palabra, sino la enseñanza. Otros dicen, Jesús nunca dijo que era Dios. Eso es falso. Jesús dijo en Juan capítulo 10,
versículo 30, yo y el Padre uno somos. Por eso quisieron apedrearlo, porque entendieron que se hacía igual a Dios. Y aún más fuerte, en Juan capítulo 8, versículo 58, dijo, antes que Abraham, yo soy. Jesús estaba usando el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés. Negar la Trinidad no es un error pequeño, es un problema grave de doctrina. Porque si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio no tiene valor eterno. Si el Espíritu Santo no es Dios, entonces no puede regenerar ni santificar. Si el Padre no envió al Hijo, entonces no hay redención. La Trinidad no es un concepto filosófico, es la base del Evangelio. El Padre planea la salvación, el Hijo la ejecuta en la cruz. El Espíritu Santo la aplica al creyente, eso es el verdadero Dios. Así que hoy te confronta con amor, pero con firmeza. No puedes decir que crees en Dios y rechazar la Trinidad, porque el Dios verdadero se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y termino con Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres, dice en el nombre, un solo nombre, 3 personas. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que salva. Negar la Trinidad es negar al Dios que puede salvarte.